iniciar en donde nos quedamos la vez pasada, que fue en citoesqueleto. Y habíamos quedado por ahí que existían tres componentes principales, que son los microfilamentos, microtúbulos y los filamentos solitos. Espérenme, creo que no puse mi cámara. Vamos a ver si funciona, porque ahora ha estado la conexión un poco inestable, así que si no hay problemas, la vamos a dejar. Ok. Bueno, les comentaba que estaban estos componentes principales y lo que nos permitían era establecer esta forma, esta dinámica del movimiento dentro de la célula y también nos permitían hacer desplazamientos dentro de ella. Entonces, prácticamente lo que van a hacer el citoesqueleto es generar una estructura. Bueno, una vez que nosotros identificamos estos componentes, pues hay que ver de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los microfilamentos, los cuales son varios, aunque la mayoría de ellos están formados por una molécula en particular, que es la molécula de actina. Esta molécula de actina, como más adelante vamos a ir revisando, tiene la capacidad de producir movimiento porque es una proteína contráctil. Esta proteína puede estar sola o puede estar acompañada de otras moléculas más pesadas, como es el caso de la miosina. Y esta normalmente se asocia con ella en algunas estructuras o en algunas células en particular, como es el caso del músculo. Aunque también pueden estar asociadas para la formación de estructuras ya más complejas. Y ahí pues vamos a ver que es una de las asociaciones más comunes. Bueno, en relación al filamento de actina, tiene varias funciones cuando se compone o se estructura, como estamos viendo en la parte inferior en la imagen. Entre las funciones que genera cuando se unen varias actinas es la contracción muscular, que era una de las que les estaba comentando, y es cuando se asocia a esta otra macromolécula que se le conoce como miosina. También va a servir como una manera de anclar a las proteínas integrales a la membrana y permite también que éstas se muevan. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos en los procesos de endocitosis, había unas situaciones en las cuales el citoplasma estaba pues ahora sí, en movimiento para poder hacer ese proceso de englobar y meter, pues ahora sí lo que necesitaba atrapar. Entonces, estos movimientos que hace el citoplasma para poder meter los componentes que requiere, pues están dados por estos filamentos, porque son los que permiten el movimiento. Entonces, unidos a proteínas integrales, permiten ese anclaje y movimiento de las mismas. Ahora, existen también funciones en relación a los cambios de forma o diferenciación. Aquí vamos a ver que la célula como tal necesita moverse en algunas situaciones. Tal es el caso de las células inmunológicas. Entonces, aquí vamos a ver que hay microfilamentos de actina integrados dentro de la estructura del citoesqueleto. También va a estar relacionada con la fagocitosis. ¿Te acuerdan que veíamos lo del movimiento de la vesícula? Y también en el movimiento de la vesícula dentro del citoplasma de la célula. Van a formar esos andamiajes para que las moléculas de estas estructuras o las vesículas se puedan desplazar a lo largo del citoplasma. Ahora, la característica del microfilamento de actina es que van a estar compuestas de tal manera, organizadas de tal manera, que van a generar unas cargas positivas o negativas. Aquí, por ejemplo, en este esquema nos lo marcan en colores. Un color nos lo marca con un color verde más claro y el otro más oscuro. Y esto nos está marcando extremos que presentan una carga. Esto es útil porque es parte de lo que va a permitir la función de la proteína. Y pues obviamente si tienen carga van a requerir energía, así que aquí se va a gastar algo de la energía que la célula va a estar produciendo para poder llevar a cabo los procesos. Otra de las estructuras que también vamos a estar revisando por aquí, bueno, más bien los filamentos o los componentes, son los microtúbulos. Estos microtúbulos son proteínas formadas principalmente por dos elementos, que es la tubulina A y la tubulina B. Existen otras que en menor cantidad también van a estar formando parte de estas tubulinas.
Lo que ustedes observan en la imagen del lado derecho es cómo estas proteínas, las tubulinas A y B, se estructuran. Normalmente una tubulina A siempre va a estar pegada a una tubulina B y van a hacer esas estructuras así como en forma de conitos. Estos conos se van a unir formando otra estructura adicional, que es el hectamero que estamos viendo ahí abajo en la forma tridimensional, y varios de estos se van a estar uniendo para generar estas estructuras mayores que sirven como túneles o canales que también permiten el movimiento. En el caso de estos microtúbulos van a apoyar también los procesos de transporte vesicular. También están integrados a unas estructuras que son ya los cilios y los flagelos. Ahí los vamos a ver en gran cantidad. Lo vamos a ver también en el uso prácticamente. Estos elementos que conforman el uso mitótico están formados por las tubulinas y también están trabajando en las células como parte de la estructura de las células que les permite desplazarse y migrar. Tal es el caso como las células inmunológicas, cualquiera de ellas, o también en algunas situaciones unas células que se encuentran dentro del tejido que sirve de relleno, que se le llama tejido conectivo. Entonces, estas también les permiten cierta movilidad a las células para poder ir al sitio donde las necesitan. Existen también otras utilidades de estos microtúbulos, como por ejemplo el mantenimiento de la forma. Decíamos que como forman parte del transporte vesicular, pues van a generar estos como carriles. Digamos que son como los túneles o las carreteras en donde van a pasar las vesículas. Por eso cuando una vesícula ingresa al citoplasma, podríamos pensar que ingresa y pues anda nadando por ahí a ver cuándo la atrapan y va al sitio donde tiene que ser procesada. Y no, no es así. Se ha visto que gracias a estas cadenas de microtúbulos, y ya mencionamos también por ahí la actina, permite que las moléculas, una vez que ingresan, vayan directamente al sitio donde se requiere que éstas realicen su transformación, trabajo o lo que se necesite. Entonces, estos canales, estas moléculas, estas proteínas, van a servir como esos canales o transportes que las van a llevar al sitio donde se van a estar requiriendo. Estos tubos, pues, son rígidos si los comparamos con otras estructuras, como por ejemplo las que se forman con la actina. No tienen ramificaciones, por lo tanto se les considera también estructuras poliméricas, porque si ustedes observan necesitan muchas tubulinas y muchos otros elementos para poder formarlas. Entonces por eso se les considera que son poliméricas. Y como decíamos, van a ser parte de estos componentes del citoesqueleto. Ahora, otro de los componentes que también vamos a revisar por ahí son los filamentos. Los filamentos normalmente van a formar parte del relleno, por decirlo así, del citoplasma celular. Y mencionábamos por ahí cuando veíamos las uniones intercelulares que esos mecanismos de anclaje que parecían así como unas tapitas entre las dos células. Ay, ya se pasó derecho. Perdón. Bueno, estas proteínas de anclaje entrelace a estos filamentos. Entonces son estos los filamentos a los cuales se agarran para poder mantener a las dos células fijas y unidas entre ellas. Este grupo de proteínas son unas proteínas muy heterogéneas, tienen componentes muy distintos y prácticamente los vamos a encontrar distribuidos en cualquier tipo de tejido. Lo que vamos a ver aquí con ellas es que existen células que tienen ciertos tipos de filamentos intermedios que las identifican. No todas las células van a tener todos los filamentos intermedios. Hay algunos filamentos intermedios que son específicos para algún tipo especial de célula y por eso se dividen en clases. Vamos a ver que existen 6 clases de estos filamentos intermedios. Entre ellos tenemos la clase 1 y 2, que está formado principalmente por un grupo que se les llaman citoqueratinas. Y normalmente las citoqueratinas van a estar asociadas a células que recubren superficies, que se les conoce como epitelios. Entonces, para nosotros identificar que una célula tiene ese origen superficial, podemos
identificar a este filamento en su citoplasma y entonces eso nos comprueba que esa célula es una célula de este origen, porque va a contener citoqueratina. Si no tiene citoqueratina, pues es muy probable que esa célula no corresponda a una célula de superficie, es decir, epiteliales o de recubrimiento. Entonces, vamos a ver que esta clase es tan grande o tan amplia que incluye dos clases, la 1 y la 2, pero todas ellas forman parte del grupo de las citoqueratinas. El siguiente grupo es la clase 3 y está formado por toda una serie de citoqueratinas. De hecho, es el grupo un poquito más grande que se tiene de estos filamentos o de estas proteínas, porque va a tener varios tipos incluidos dentro de este grupo. El más común que vamos a encontrar es la bimetina, seguida de otro filamento que se llama desmina. Estos dos filamentos principalmente los vamos a encontrar en células que sirven de sostén, del sostén a todo el resto de los tejidos. Y a estas células de sostén se les conoce como células del tejido conjuntivo. Entonces, cuando nosotros queremos identificar si es una célula de este tipo, pues entonces vamos a buscar este filamento en su citoplasma, bimetina principalmente o desmina. Existen otros filamentos que también los vamos a encontrar como parte del tejido conectivo, pero de tejidos muy especiales, como es el caso del tejido neural. El tejido neural que sostiene a las neuronas, pues va a tener la producción de este filamento que se llama proteína ácida glial fibrilar, o también conocida como GRAF. Esta proteína es exclusiva del sistema nervioso. No la vamos a encontrar en ningún otro tipo de célula, únicamente en células que pertenecen al sistema nervioso. Periferina también es otra célula que otra proteína que también las vamos a encontrar distribuidas pues en algunas células especiales. De hecho, esta es muy poquita la que vamos a encontrar. La siguiente clase son los llamados neurofilamentos, que por su nombre indican que prácticamente están formados por, están relacionados con el sistema nervioso. Entonces, estos también van a formar parte del sistema nervioso exclusivamente. De ahí tenemos la clase 5, que son las lamininas. Las lamininas ya las habíamos escuchado y habíamos comentado de ellas, que son filamentos que anclaban a la célula con sus membranas basales, es decir, con el resto de los otros tejidos. Entonces, las lamininas, decíamos que había una alfa, beta o A y B, y que prácticamente lo que hacían era traspasar la membrana, digamos que esta es la membrana celular, y la pasan, y entonces sirven de anclaje arriba y abajo de la membrana para poder unirse con otros filamentos y a partir de ahí también generar, ahora sí, estas uniones entre ellos dos. Otro de los filamentos que vamos a encontrar por ahí son los filamentos perlados. Estos filamentos perlados, pues vamos a ver que utilizan prácticamente componentes muy finos. Esto quiere decir que lo vamos a ocupar en algunos lugares que tienen, por ejemplo, estructuras muy delicadas, muy finas, y una de ellas es el ojo. Entonces, prácticamente los filamentos perlados no los vamos a encontrar en otro sitio que no sea, pues, el ojo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los componentes. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo que ustedes hayan revisado en relación a estos filamentos? Existen otros filamentos que los acompañan, como son la dineína, que también se asocian a los microtúbulos y a las actinas. También tenemos la ternesina, que también es otra macromolécula que se une a estos elementos y que van a formar parte de la estructura. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en los filamentos intermedios es que hacen como una redecita. ¿Sí? Estos se van colocando, los monofilamentos con otro filamento se unen, se cruzan y entonces van a ir uniéndose varios filamentos ahora sí en conjunto y hacen esta estructura mayor que es la que va a estar formando el citoplasma celular. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. La pueden hacer también ahí en el chat. Aquí ya estoy pendiente del chat también. Y
Si no, pueden levantar también la manita. Ok, aquí hay una manita levantada, así que adelante. Doctora. ¿Sí? Es que yo había revisado que de los neurofilamentos Ajá, estaban los axones del citoesqueleto de las neuronas. ajá. Entonces ahí servirían para la sinapsis. Más bien sirven para la estructura del axón. ¿Eso qué quiere decir? Que recordemos que la sinapsis tiene que ver ya con la parte final del axón. Entonces, la sinapsis tiene que ver más con la membrana. ¿Eso sí te apoya? Sí, gracias. Los neurofilamentos lo que van a formar, hagan de cuenta que los neurofilamentos son como el cable los tubos de cobre de un cable eléctrico. Esos son los neurofilamentos. Forman la estructura que ayuda a la conexión o a llevar la información dentro de la célula. Pero esta se va a transportar en el caso de estas neuronas por la membrana. ¿Esto te apoya, Teresa? Sí, doctora, gracias. Ah, ok, excelente, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Por ahí Nancy nos comenta que leí que se deriva de que son de un diámetro intermedio, menor al de los microtúbulos. Sí, efectivamente, gracias Nancy. Sí, efectivamente, por eso se les llama filamentos intermedios, porque no son tan grandes como los microfilamentos ni como los microtúbulos. Son intermedios, no ni tan grandes como uno ni tan chiquitos como los otros. Entonces, por eso quedaron ahí en medio. Se les conoce también como filamentos solitos. Cuando hablamos de filamentos solos, normalmente se están refiriendo también ahí a los filamentos intermedios y ese es otro nombre que también lo vamos a encontrar por ahí en algunas referencias. Gracias, Nancy. Bueno, hablando de estas estructuras, vamos a ver que estas también componen elementos que van a salir un poquito hacia la luz de, por ejemplo, células que se encuentran sobre superficies o que van a apoyar a las células a realizar algunas acciones adicionales, sobre todo las del movimiento. Entre las estructuras que conforman o están formadas por el citoesqueleto, vamos a encontrar dos principales, que son como las más conocidas. Cuando hablamos de estructuras del citoesqueleto, lo primero que nos viene a la mente son los cilios y son los flagelos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos. Los cilios, al igual que los flagelos, son prolongaciones que vienen del citoplasma de la célula. La diferencia entre todos los que vamos a hablar, tanto de los cilios, flagelos, los estereocilios y las microvellosidades, tiene que ver con el tamaño y la composición de cada uno de estos. La mayoría de ellos están formados por microtúbulos, pero hay algunos que también contienen otros componentes como pueden ser filamentos intermedios o microfilamentos, en el caso de la actina. Ahora, en el caso de los cilios, nosotros estamos viendo esta imagen en la parte superior derecha, en la que si ustedes observan, la parte de arriba de las células parece que se ve como una rayita, ¿no? Y entonces ahí se ven como unos pelitos en la superficie, y esos pelitos pequeños que se ven como alargaditos son los cilios. Existen muchas funciones que van a tener estas prolongaciones, porque la característica de ellas es que tienen dos variantes, unas que se mueven, que tienen movimiento activo, porque se contraen y entonces producen un movimiento direccionado, y otras que son no móviles, que en realidad sí se mueve el cilio, pero se mueve de acuerdo a lo que haya, como dice, se mueve de acuerdo al viento, ¿no? Por decirlo así, no tiene una guía que le diga, te vas a mover solo para este lado o te vas a mover solo para allá, sino que se mueve de acuerdo a cómo vaya el exterior, ¿no? Entonces, por eso los van a dividir en estos dos. Estos que tienen movimiento normalmente van a estar asociados a filamentos que contienen actina, porque lo van a permitir una dirección o les van a permitir que tengan la autonomía de poder decidir hacia dónde moverse, ¿no? Por ahí aquí veo otro comentario que hace Miguel. Dice Miguel, leí que el citoplasma de las neuronas contiene filamentos intermedios que mencionaron y por lo que recuerdo se les llama... Sí,
Es lo que comentábamos, que los neurofilamentos lo íbamos a encontrar dentro de las células nerviosas, principalmente en las neuronas. Prácticamente son exclusivas de ellas. Tienes razón, Miguel. Gracias. Regresando con los cilios, estos pues prácticamente los vamos a encontrar en las superficies de ciertas células que requieren que se mueva algo en la superficie. Ejemplo de ellos son las células respiratorias. Nosotros cuando respiramos, normalmente respiramos el oxígeno, pero este oxígeno va a tener partículas y entonces las partículas se depositan una vez que ya no hay este movimiento del aire, se depositan sobre la superficie de estas células que estamos viendo ahí y como hay moco, pues se quedan pegadas. Pero si las dejáramos ahí, sobre todo pensemos en ciudades muy contaminadas como el Distrito Federal, no sé si les ha pasado que después de unos días o después de un rato la nariz les empieza a irritar y entonces estornudan o les sale mucho moco, se limpian la nariz y el moco es así como gris, ¿no? Entonces, esas son partículas que se quedan pegados, que estaban volando ahí en el aire, se quedan pegadas al moco. ¿Y cómo es que salen estas partículas? Pues porque los cilios van empujando el moco con estas partículas porque tienen un movimiento coordinado y lo sacan hasta que llega hacia la parte más superior y nosotros lo expulsamos en un estornudo o cuando nos limpiamos la nariz. Entonces, este movimiento coordinado, ahí sí vamos a ver cilios que coordinan movimiento, tienen esa función. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Ah, eh, bueno, aquí no tiene que ver con los cilios, Miguel, probablemente sea porque no tomas mucha agua. ¿Ok? Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Ok, entonces, les decía que se mueven y entonces liberan las partículas hacia el exterior. Esto les permite que todo esto se pueda eliminar. Ese es un ejemplo de cómo hay cilios móviles. Otro ejemplo de ellos es los oviductos, cuando sale y se deposita sobre la trompa de falopio, también necesita que se muevan el osito para que no se vaya a regresar o se vaya a ir a otro sitio, sino que llegue hasta la cavidad uterina en caso de que sea fecundado o no. Entonces, los cilios que son activos permiten esos movimientos. Estos cilios normalmente no son muy grandes, pueden variar en tamaño, pueden ir desde 2 hasta 10 milimicras, entonces tienen un tamaño relativamente pequeño. Ahora, los otros que no se mueven van a tener menos componentes activos, es decir, menos actina, tal vez un poco menos de tubulina y más elementos estructurales o filamentos intermedios. Y este tipo de cilios pues van a dejar moverse hacia donde sea necesario. Estos tienen una función de otro tipo, normalmente pueden llegar a tener funciones sensitivas o sensoriales, y ese movimiento le permite tomar decisiones a la célula, ¿no? Son como antenitas que detectan las ondas del movimiento, ¿no? En el caso de los flagelos, vamos a ver que la única célula que los posee, al menos en el cuerpo humano, es el espermatozoide. De ahí en fuera, pues ninguna célula más posee esta estructura. Es muy común en algunas bacterias o en algunos otros microorganismos, sobre todo unicelulares, y sobre todo tiene que ver también con ¿cómo se llama? Con la finalidad o la función que va a tener ahí esa estructura. Permítanme, creo que hay otra pregunta. Miguel nos dice, es que voy a hacer es con contabilización, pensé que tendría que ver con algo. No, no te preocupes. Sí, no tiene nada que ver con los labios. Ese es otro mecanismo, es otro tipo de de hidratación. Ahora sí, completando un poquito lo que tienes ahí, duda, Miguel, tiene que ver con los líquidos, porque se producen a través de otro tipo de glándulas, que son las salivales, no tiene que ver con los de la nariz. Pero sí, si mejoras tu hidratación, mejora también la calidad de tu moco en relación al aparato respiratorio y pues no se resecaría en todo caso la nariz. Ok. Menciona por ahí América. Sí, los pilis son una especie de flagelo para los microorganismos, que es un poquito más pequeñito. La característica del flagelo, que es lo que vamos a platicar ahorita, son más largos. Observen ahí, si comparamos con los cilios, son de 100 a 200.
Entonces, pues prácticamente lo redoblan mucho, mucho, mucho más. Entonces, cuando hablamos de flagelos, estamos hablando de estructuras muy, muy largas, ¿de acuerdo? Y sí, el pilis también en bacterias, pero son más pequeñitas. ¿Sale, América? Ok, entonces la finalidad de estos, al igual que con las bacterias, pues es que se muevan. Y la finalidad de ello también es que tengan una dirección. Entonces, estos flagelos van a tener componentes que controlen ese movimiento. Entonces van a tener una gran cantidad de tubulinas mediante los microtúbulos, algunas cadenas de actinas que también les permitan esta contracción y, y que puedan moverse, ¿no? Es lo más característico de ellos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de otras estructuras que también están formadas por el citoesqueleto, tenemos por ahí los estereocilios. Si ustedes observan la imagen, esta imagen de microscopía de barrido, lo que vamos a ver es que son prolongaciones mucho más pequeñas que los cilios. Prácticamente tienen como la tercera parte del tamaño de un cilio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las microvellosidades, que también son muy cortitas en relación a los cilios. Estas dos van a ser más cortitas. La finalidad de estas dos van a ver que comparten algunas características, como por ejemplo, nos van a servir, en el caso de los estereocilios, para transmitir señales, y por otro lado también pueden servir como un aumento en la capacidad de absorción. En sitios donde normalmente nos sirven para transmitir señales es el oído interno. El oído interno tiene unas células hacia a una sección que se llama la cóclea, que van detectando el movimiento, o sea, se van detectando cómo el líquido dentro del oído se mueve, y entonces al detectar cómo se mueve y cómo los mueve ese líquido cuando nosotros movemos la cabeza, entonces puede verificar la posición, la posición de la cabeza. Y esto se ayuda de unas piedritas que son los otolitos y que le permiten también detectar esos movimientos, ¿no? Pero bueno, ya eso ya los verán más adelante con detenimiento en histología. Ahorita lo que vamos a ver es que esas prolongaciones son prolongaciones de la matriz citoplasmática y que van a proyectarse hacia el exterior para poder tener esta función. Otra de las funciones que también tienen es, en el caso tanto de los estereocilios como de las microvellosidades, es aumentar la capacidad o la superficie de absorción. No es lo mismo esta superficie de absorción que si tiene prolongaciones que suban y bajan. Entonces se dobla o se triplica la superficie en donde se puede absorber algo, por ejemplo. Y esto es muy útil en el caso de las microvellosidades, sobre todo en algunas zonas del intestino delgado, donde vamos a ver estas hileritas de células. Y es muy curioso porque todas, hagan de cuenta que parece, de hecho se les llama en borde en cepillo o en chapa, porque parece que les hacen como un corte. No sé si han visto estos dibujos animados donde les cortan el cabello así y los cabellos de los chicos están así parados, pero todos así parejitos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que así son los pelitos de estas microvellosidades. Parece que las cortaron con una tijerita todas parejitas y por eso se le llama borde en cepillo. No sé si alguna vez han agarrado un cepillo, lo voltean y todos los pelitos están hacia arriba y todos están completamente parejitos, ¿no? Entonces, este aspecto parejito de los pelitos del cepillo es la imagen que cuando la vieron les recordaron, y entonces por eso dicen, parece un borde en cepillo. Agarramos un peine y prácticamente se ven así toda la hilerita, ¿no? Y otra característica de ese borde en cepillo es que la parte de arriba está como reforzada. O sea, se marca muy bien tanto la línea superior como la línea inferior. Entonces, esa es la característica cuando lo observamos. Ahora, ¿de qué están hechos estos? A diferencia de los otros componentes, estos contienen un poquito más de actina. Y esto les permite también cierta capacidad de movimiento. Ahí, aparte de que van a estar formados de otras estructuras que también les permiten que puedan aumentar sus características de absorción. Recuerden que los microtúbulos también nos sirven como guías para las moléculas de absorción. Entonces, si estas absorben, las moléculas las tienen que guiar hasta el interior del citoplasma. No sé si hasta aquí, chicos, tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que hayan ustedes revisado y que se me haya pasado ahí comentar. Si tienen dudas, preguntas, pueden ir levantando la manita
o comentarlo aquí en el chat. Aquí estoy pendiente también de sus preguntas. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Hago pausa? Parece que no. Bueno. Otra estructura que también está formada por el citoesqueleto son los centrosomas. Los centrosomas también se consideran organelos no membranosos. Aquí se incluyen los centriolos. Recordemos que centrosoma, centriolo prácticamente van de la mano. Y la finalidad de estas dos estructuras es que puedan formar o dar lugar a los polos del uso horario. Del uso mitótico, siempre lo confundo. Estos polos van a generarse a partir de estos centrosomas que se van a mover a los extremos de la célula en el momento preciso de la división celular, van a pegarse a los cromosomas que están ahí en el centro y van a permitir que estos se muevan. Entonces, como vemos, estos van a tener una gran cantidad de tubulina, porque la tubulina es la que va a ayudar a estos organelos a jalar en las patitas de los cromosomas para que se puedan separar durante el proceso de división celular. La estructura es como de una estrellita. Si ustedes observan la imagen, es como el corte del tubo y tiene este aspecto como de salidas, ¿no? Estas organizaciones que se ven hacia afuera son los microfilamentos de tubulina, prácticamente. Microtúbulos, entonces sería, no microfilamentos, microtúbulos, pero también tienen microfilamentos porque contienen un poco de actina que también les ayuda a la función del movimiento, ¿no? Entonces, estos también están formados por estos tres componentes del citoesqueleto. Aunque no son externos, sí apoyan pues funciones internas. Bueno, estas es las fuentes que en esta ocasión consulté para poder desarrollar el tema. Les recomiendo mucho el primer texto, que es el que les había comentado para estos temas, es el más sencillo, es uno de los más fáciles de digerir, por decirlo, para principiantes. El segundo tiene un poquito más de cuestión molecular, se mete un poquito más a los que les interese revisar un poquito más profundidad los temas. El roce es bastante bueno porque nos permite ver un poquito más o ahondar un poquito más en la estructura. Y pues el último Gardner, que son 2 Gardners, les ayuda mucho porque está muy resumido. Ya cuando les agarran las prisas, el último es muy bueno. Ok, entonces vamos a cerrar con una pregunta, así que vamos a darle chance por ahí. No sé si ya ingresó José Martín, porque no lo había visto hace rato. No, parece ser que ya no llegó. Vamos a ver a Hugo, Víctor Hugo, ¿sí entró? Sí, doctora. Sí. Buen día. Ok, entonces vamos a empezar contigo. Sirve que checo que sí entraste. Para ti, después de haber revisado todo esto, la ultraestructura, la función de los organelos, el citoesqueleto, ¿cuál es la importancia de conocer esto? ¿Te sirve de algo? ¿No te sirve de algo? ¿Será que lo vayas a utilizar? ¿No lo vas a utilizar? ¿Qué opinas de esto desde tu perspectiva? Y los demás, pues vayan escribiendo ahí en el chat, porque prácticamente esto va a formar parte de las cogniciones finales del tema. Así que les dejo aquí la pregunta. Y mientras, Hugo, Víctor Hugo, si nos puedes apoyar con esta pregunta. Claro, Adelante. yo creo que la importancia de conocer todos estos aspectos de la célula radica más que nada en tener el panorama específico sobre todas las actividades que la célula realiza en función de sus diversas partes, como lo son la membrana, como lo son los organelos, para que nosotros conozcamos todos estos procesos de manera normal y podamos identificar cuando haya una anomalía y podamos decir qué es lo que está fallando y saber cómo guiar nuestro tratamiento, saber cómo guiar nuestra investigación para poder solucionar este tipo de problemas. Entonces yo creo más que nada que la importancia se centra en cómo vamos a poder identificar las fallas en la célula mediante estos procesos que, al ser muy específicos, nos dirán cómo está fallando la célula. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí. Y bueno, vamos a dar la oportunidad a otra persona. Nuria, ¿nos puedes platicar para ti
¿cómo ves esto de la célula después de haber revisado el tema y después de haber visto todas las funciones que tienen? ¿Son importantes, no son importantes? Conocerlas y revisarlas. Adelante, Noria. Karime. ¿Te escuchamos? Ok, Nuria, no sé si tengas problemas de audio, pero no te escuchamos. Bueno, entonces vamos a pasar a otra persona, porque no sé qué pasó ahí con tu audio. Si tienes problemas, por favor, por ahí repórtalo. Jimena, ¿nos puedes platicar acerca de lo que tú observaste después de haber revisado el tema? Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, pues yo anteriormente, creo que ayer, no, antier, perdón, que tuvimos clase, en mis cogniciones puse que se me hace muy, muy importante saber todos los componentes, las estructuras, las funciones de los organelos, porque, pues como dijo mi compañero, con cualquier falla, pues sabemos, bueno, podríamos saber cuál es la falla, por qué no está funcionando dentro de una célula. Por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, pues es la importancia, por ejemplo, del, se me fue el nombre de la colita, o sea, para que se mueva. ¿Flagelo? Sí, perdón, perdón. La importancia del flagelo, por ejemplo, o sea, no podríamos tener una fecundación si no se moviera, ¿no? Sí. Entonces, considero que es muy importante porque para preservar la especie, por ejemplo, si tuviéramos una falla en todas las personas, por ejemplo, pues ya no podría haber más población. Eh, Entre otras cosas, por ejemplo, las enfermedades que nos comentaba en los primeros días que vimos este tema, de que si llega a fallar algún organelo, pues provoca alguna falla en el sistema. Y Ajá. pues nada más, o sea, Bueno. siento que, bueno, es que esto es como la base de todo, porque estamos hechos de células, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, si nos llega a fallar algún organelo, pues provoca alguna anomalía. Ok. Ok, recomendación a los que tengan alguna falla, ya sea de conexión o entraron tarde, ya saben reportarlo ahí en el chat de fallas de Eminus para que yo vaya teniendo el registro, ¿de acuerdo? Por ahí a Karime para que sepan yo que ustedes tuvieron esos problemas, porque cada semana les comento, se está reportando si algún participante tuvo problemas, ya sea para ingresar o si tuvo problemas de conexión. Así que estamos llevando un seguimiento acerca de todo este tipo de situaciones desde la facultad y todo ello. Entonces, es importante que ustedes me vayan reportando y para eso está ese foro en caso de que entraran tarde o en caso de que tuvieran una falla, ¿de acuerdo? Entonces, hay que irlos reportando para que se registren y para que también yo esté en conciencia de que tuvieron este problema, ¿de acuerdo? Ok, ahorita vamos a retomar algo de lo que dijo Jimena, porque efectivamente existen una serie de enfermedades que van a afectar directamente y vamos a quedarnos aquí con el citoesqueleto, que por ejemplo, en el caso de los cilios, hay enfermedades que se relacionan exclusivamente con los cilios y con su movimiento. Decíamos que hay cilios pasivos y activos. Cuando se afectan estos cilios, se les conoce como ciliopatías, ¿sí? Y es toda una serie de enfermedades que van a estar relacionadas con ellas y que nos pueden dar o que pueden formar parte de enfermedades todavía más graves. Un ejemplo de ellos es el síndrome de Cartagen, que lo que sucede con esta situación es que las moléculas que conforman las estructuras del citoesqueleto no se forman en forma adecuada o faltan o son deficientes en su producción y entonces obviamente eso va a repercutir en el movimiento o en la función del cilio que nos está produciendo. Esto va a dar como consecuencia que, por ejemplo, cositas tan sencillas como sacar el moco de nuestra nariz se compliquen. Y entonces ese moco se queda atrapado, genera bacterias y obviamente estos pacientes van a tener problemas respiratorios, problemas de fertilidad, por ahí comentaban, sobre todo si son mujeres, el movimiento del oviducto pues no se da
y entonces los óvulos quedan ahí atrapados en vasos ectópicos porque no se movía el osito y se quedó ahí atorado porque un cilio le da para acá y el otro cilio le da para el otro lado, y entonces pues, se queda en el mismo lugar, ¿no? En todo ese tipo de situaciones o problemas se pueden generar fibrosis quística, está muy relacionada con luego la deficiencia de algunos de estos componentes. Y pues sí, efectivamente cualquier enfermedad que esté relacionada con la alteración del movimiento, en este caso muy particular de los cilios, decíamos que es uno de los componentes que más vamos a encontrar en el cuerpo, pues se va a relacionar con estas ciliopatías. Así como había colagenopatías, también existen las ciliopatías. Bueno, no sé si alguien más tenga por ahí alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos ahorita comentando. Y si no hay dudas, preguntas, vamos a continuar. Ok, parece ser que no hay dudas, preguntas. Bueno, ya casi estamos sobre tiempo, así que lo único que vamos a hacer el día de hoy es hacer una pequeña introducción en relación a núcleo celular. Núcleo celular es un tema muy largo y muy bonito, porque prácticamente ya nos estamos alejando de lo que viene siendo la biología celular y nos vamos a meter hacia un poquito más adentrado a la estructura molecular, principalmente del núcleo. Si bien hemos estado hablando acerca de la estructura y cómo están formados los organelos, porque a diferencia de la biología celular, únicamente nos enfocamos en el aspecto general de las células, sino que nos hemos estado metiendo también a identificar los componentes que forman las estructuras de la célula. Ahora vamos a meternos al núcleo y en temas más adelante, y de hecho el resto de temas del curso están enfocados principalmente a este organelo, al núcleo y a todas las funciones. Y esto es muy particular porque recordemos que el núcleo tiene una de las funciones más importantes. Así que para poder entrar a este tema, escríbeme rápidamente ahí en el chat cuál es esa función fundamental que tú recuerdas que hace el núcleo celular. Así que le vamos a dar chance por ahí. Déjame ver a quién anda por acá arriba, que me faltaba. Ya se me perdió. Sí. Eberto, Román, ¿nos puedes platicar qué sabes tú del núcleo celular? ¿Qué te acuerdas del núcleo? ¿Qué vistes del núcleo? Si alguna vez te lo mencionaron ahí en las clases de biología, ¿qué función tenía? Así que, adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí. Ok, es que solamente llevé un poquito de biología en mi preparatoria, entonces lo único que recuerdo es que era un orgánulo membranoso Uh-huh. y que pues como núcleo estaba en el centro de la célula, ¿De acuerdo? pero fuera de eso no recuerdo más. ¿Recuerdas alguna función importante que pueda realizar el núcleo o para qué está ahí el núcleo? Regula las actividades, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes te acuerdas cómo lo regula? No. Ok. ¿Sabes cómo está formado? ¿Qué forma el núcleo? ¿O qué hay allí dentro del núcleo? A ver, está el nucleolo, el Ok. cromosoma, Ajá. eh, la cromatina. Ok. Y ya no recuerdo, profesor. Ok. Bueno, pues ya tienes varios conceptos al menos para empezar. Gracias. Y vamos a darle chance por ahí a María. Ya tiene levantada la manita. María Guadalupe, adelante. Y los demás, pues veo que tienen bastante claridad en lo que es el núcleo. Así que adelante, María. No te escuchamos. ¿Podrías verificar tu audio? Bueno, parece ser que hay problemas ahí con el audio, María, porque no te escuchamos. Y lo que compones el audio, había otra manita por ahí levantada, así que la segunda manita, que ya no vi de quién era, puedes participar en lo que María
¿Verifica su audio? Yo la había levantado, doctora, pero en general era para mencionar que está compuesto de una Ujú, membrana que tiene poros, el ujú. nucleolo y los cromosomas. Y en general, los cromosomas contienen genes que controlan la estructura y las funciones de la misma célula. Y de igual forma, pues mantiene ahí el material genético. ¿Y cuál es ese material genético? Bueno, es el que se hereda de los padres y es el que Ajá, identifica cada una de nuestras células como únicas. ok. Entonces, ¿el gen es el material genético o es otra cosa? Ah, Porque hablaste de gen, hablaste de cromosomas, hablaron también por ahí de cromatinas. ¿Son lo mismo o son distintos? bueno, los cromosomas contienen los genes, Ajá, que según yo sería lo mismo que el material genético. ok. ¿Y qué es eso del material genético? ¿Te acuerdas qué molécula está formada o está ahí Ah, incluida dentro del núcleo? lo único que recuerdo es que está compuesto por ácidos nucleicos. Ajá, pero hay Y, varios. ¿Alguno en especial? ay, son los de cero. Ay, Si no te sí, acuerdas, no hay problema, ¿eh? sí, me Estamos parece viendo, que, nada más estamos sondeando a ver qué tanto se acuerdan. sí, claro, me parece que eran 4, ¿no? Este, guanina, citosina, Ok. Sí, eh, forma parte de los componentes. creo que De solo acuerdo. recuerdo esos. Bueno, Jimena, ¿nos puedes apoyar? Adelante. María Luisa, si Eh, tienes problemas de audio, escribe tu comentario en el chat. Aquí sí, ahorita lo revisamos. Adelante, Jimena, perdón. este, en cuanto a los cromosomas y las cromatinas, Ajá. según yo, las cromatinas son las que son ya como un compuesto entre el ADN y la proteína, lo que hace que se junte para que sea o diploide o haploide, ¿no? Sí. Pues ahí estoy escuchando. Las cromatinas es el conjunto de ADN únicamente. Las cromatinas, el conjunto de ADN. Oh, ya Sí. apareció por ahí. Gracias, Jimena. Y sí, efectivamente, todo lo que ustedes mencionaron, que el gen, que el cromosoma, que la cromatina, que el material genético, que todo lo que ustedes dijeron, vamos a aterrizarlo en una sola palabra. DNA o ADN, dependiendo si lo quieren en español o lo quieren en inglés. Y esta es la molécula. Esta es la molécula que va a estar formando prácticamente la estructura del núcleo. Por ahí estoy viendo algunos comentarios en donde veo que tienen la idea. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Dice, mantiene la integridad de los genes, contiene funciones celulares, sintetiza proteínas. Ok, ojo, el núcleo, dentro del núcleo no se sintetizan proteínas. Así que ojo con eso. ¿Por qué? Porque las proteínas, recuerden dónde se sintetizan, ¿sale? Lo que se van a hacer lo que va a salir de ahí es la otra copia, una copia de la estructura del DNA, que es el RNA mensajero, pero no se le considera como tal una proteína, sino un ácido nucleico, ¿de acuerdo? Entonces, corrección allá. Eh, Está encargado de mantener el material genético. Aquí ya nos empieza por ahí Zuli a hablar acerca del DNA y nos habla ya de replicación, de acuerdo, contra la expresión genética, caracteres hereditarios, funciones de la célula, que es membranoso, replicación. Otra vez vuelve a aparecer esa palabra replicación. Pues está interesante esa palabra porque de hecho ustedes la van a revisar muy bien, porque si ustedes vieron ya por ahí los temas que van a estar apoyando, pues tiene que ver con esto precisamente, lo de la replicación, lo de la transducción, ¿verdad? Todo esto, quién sabe qué será, pero lo vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente, todo lo que ustedes están comentando es cierto. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a aterrizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, por lo pronto, porque ya estamos cortos de tiempo y ya me tengo que salir corriendo a otra clase, únicamente vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima semana vamos a empezar a revisar las características del núcleo, así que échense un clavado a todo lo que tiene que ver con el núcleo como organelo, como funciones. Vamos a estar viendo ciclo celular, vamos a estar viendo un poquito acerca de la división celular y si nos da tiempo, veremos un poquito de lo del dogma. Les hago ahora sí, una observación. Próximamente vamos a tener evaluación una vez que terminemos los temas de
todos estos temas de citoplasma y todo ello. Así que váyanse preparando porque está muy próximo, chicos. Así que les recomiendo no dejar de lado sus actividades para que no se vayan retrasando, ¿de acuerdo? Y por el día de hoy lo vamos a dejar aquí. Ya no necesitan poner cogniciones ahorita del tema del núcleo, porque ya pusieron, ya cerramos con el anterior. Así que con esta